Primero tenemos que saber si lo vamos a entender desde una perspectiva de estudiantes o de una perspectiva de litigantes. Si lo vamos a hacer como litigantes, vamos a ir directamente al resuelvo para saber si ganamos o si perdimos. Pero si tenemos que analizarlo desde el lado de los estudiantes, es importante que nos hagamos tres preguntas. La primera es qué buscamos en el fallo. La segunda es qué y cuánta importancia le da la Corte a los hechos del caso. Y la última es cómo identificar lo más importante del fallo. En los hechos, la Corte va a hacer una explicación de cómo viene la causa. Cómo entendió que hay una cuestión federal, o que hay una causal de arbitrariedad, o de gravedad institucional, es decir, los fundamentos para que pueda dar por qué entiende en este caso. Pero luego tenemos los fundamentos propiamente del caso y de la decisión que va a tomar la Corte. Dentro de los fundamentos va a estar lo que se conoce como obiter dictum. El obiter dictum son las razones que dan las referencias a lo que se vincula al objeto de la causa, pero no es el objeto de la causa. En cambio, sí lo es lo que se conoce como holding. El holding es indispensable para la resolución de ese caso. Es la respuesta a la pregunta que se hace la Corte de cómo tengo que resolver este caso. Es lo central, lo más importante, y es fundamental que lo podamos identificar. Por otra parte tenemos las partes del fallo, es decir, la estructura del mismo. Primero vamos a tener lo que se llama vistos. Segundo, lo que son los considerandos. Y tercero, el resolutorio, el resuelvo. Ni bien veamos el fallo, lo primero que vamos a encontrar es la fecha. Y eso no es un dato menor, porque nos va a permitir entender el contexto en el cual la Corte resolvió lo que resolvió. Antes los fallos eran mucho más cortos. Ahora que son más largos, generalmente tenemos una parte que se llama sumario, que es un resumen que nos sirve como hoja de ruta, pero que nos va a quedar cortito si tenemos que estudiar el caso en profundidad. Pero volvamos a la estructura del caso. Cada sentencia va a arrancar con lo que se llama vistos. Allí se va a explicar los antecedentes y las instancias en donde se origina la cuestión. Luego tenemos los considerandos. Por lo general, los primeros considerandos son en donde la Corte va a explicar de dónde viene el caso, qué decidieron las instancias anteriores, para luego llegar a su fundamentación, que ahí entra lo que decíamos del obiter dictum y del holding, que luego va a decantar en la última parte. La última parte es la resolución del fallo, que ahí va a terminar diciendo si hace lugar o si no hace lugar. Por último, finalicemos con dos tips. El primero es no hacer hincapié siempre en el relato de los hechos. Lo recomendable es identificar y explicar el problema jurídico. Por lo general, la Corte lo explicita en uno o dos considerandos. En esta situación digo esto, o por lo tanto digo esto, con lo cual resolveré esto, es bien específico. El segundo tip es preguntarnos cómo contesta la Corte al problema, cómo contesta esa pregunta. Si pueden responder eso es porque entendieron el fallo. Por eso resulta interesante saber cómo entendió y decidió la Corte que debía actuar en este caso. Ver qué la llevó a admitir ese caso. Esperamos que haya servido.